En esta ocasión voy a invitarlos a perderse en la recursividad del lenguaje a partir de Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, escrito en el año 1692, que probablemente venga a decirnos que muchas de las vanguardias del siglo XX han sido pura propaganda necesaria para vender, pero no más que un relato que, como todos los relatos, se desvanecen en el aire. El poema consta de 1000 versos en un estilo de silva, es decir, mezcla endecasílabos con heptasílabos, o sea, versos de 11 sílabas con versos de 7 de forma irregular, sin ningún orden en esos cambios de versificación. Tiene un ritmo sonante con un tema sencillo, aunque presentado con gran complejidad. Antecedentes tiene un montón, voy a citar a uno que es el menos conocido, simplemente porque el título es alucinante, que es Pintura de la noche desde un crepúsculo a otro. El poema es un sueño lúcido en el que logra de alguna forma atravesar la noche, despierta mientras duerme, por eso un sueño lúcido. Recuerdo cuando era niño me costaba dormirme porque quería ser consciente del momento, del paso de la vigilia al sueño, y ese deseo de estar consciente me impedía dormirme. Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz logró eso en este poema. El resumen del poema lo dice la misma autora en una carta. Siendo de noche me dormí, soñé que de una vez quería comprender todas las cosas que en el universo se compone. No pude ni aún divisas, es decir, ni aún pude comprender las cosas más pequeñas por sus categorías, ni aún solo individuo. Desengañada, amaneció y me desperté. Todo lo que pasa en el poema, en los 1000 versos, es eso que nos comenta recién Sor Juana Inés de la Cruz, que fue en una carta, escrito para defender su poema. Eso es todo lo que pasa y está dividido de la siguiente forma. Le dedica 150 versos al caer de la noche, donde la mayoría de los poetas usan o usamos un verso, 2 o 3 o 10 para describir el caer de la noche. Sor Juana utiliza 150 versos. El dormir, cuando ella se duerme, porque el sujeto, la persona que atraviesa todo el poema, el sujeto el protagonista del poema es una mujer, que solo se desvela de que es una mujer en la última palabra del poema, en la última letra del poema. Le dedica al dormirse 100 versos, describiendo todo lo fisiológico que ocurre. Luego el alma asciende y anhela conocer todas las cosas, una suerte de anhela ver el Aleph de Borges. A eso le dedica 200 versos, al tema este, ¿no? De que el alma asciende y anhela conocer todas las cosas. En un cuarto momento se da cuenta de que no puede conocerlo todo, a esto le dedica 100 versos. Por eso el poema es de muy difícil comprensión, porque le dedica muchísimos versos a puntos muy sencillos, como recién decía, ¿no? El caer de la noche, el dormirse. Luego emplea un método categórico, ¿no? Porque Sor Juana era muy cientificista, y a lo cual le dedica 150 versos a intentar conocer todo a partir de categorías, y se da cuenta de que tampoco puede conocer a partir de estas categorías, a lo cual le dedica 150 versos más. Comienza a despertarse, o sea,
el cuerpo empieza a despertarse, lo poetiza de un modo muy fisiológico, muy milimétrico, muy subatómico. A esto le dedica 150 versos más, y el último momento del poema es que amanece y la poeta despierta. A lo cual cualquiera de nosotros le hubiera dedicado un verso o dos o 10, le dedica nada menos que a 100 versos al hecho de que amanece y despierta. ¿Por qué digo esto de que la vanguardia es un cuento chino? Porque uno de los elementos más vanguardistas, por ejemplo en Proust, que es las oraciones largas y complejas, ya está en el primer poema de Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. La primera oración tiene 24 versos. Lo voy a leer, es de muy difícil comprensión, por eso decía al principio que es una invitación a perderse en la recursividad de la lengua. Se empieza con un hipérbaton. Piramidal, funesta de la tierra, nacida sombra al cielo encaminaba, de vanos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la pavorosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes, que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba, del orbe de la diosa, que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros ser ostenta, quedando solo dueño del aire que empañaba, con el aliento denso que exhalaba, y en la quietud contenta de imperio silencioso, sumisa solo voces consentía, de las nocturnas aves tan oscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. No sé si se habrá notado la diferencia entre estos versos, ¿no? De los endecasílabos como con 3 hermosos rostros ser ostenta, y un heptasílabo que le sigue, quedando solo dueño. Como decía recién el poema de un crepúsculo a otro, este es un poema de un crepúsculo, en realidad de un crepúsculo a un amanecer, pero tiene como fuente ese otro poema. En el Ulises es lo que pasa durante un día contado en 800 páginas, lo cual resulta de un gesto vanguardista y en el cual lo que pasa en el interior en esas 800 páginas es de difícil comprensión, o sea que no es una lectura sencilla. Por eso esta invitación, en donde podemos decir que tomando la complejidad de un Góngora lo lleva más lejos al ser más abstracto los temas que toca, como este poema que era el que ella más, era el poema con el que ella, el único que escribió sin que fuera un pedido de otra persona, sino que escribió a puro gusto, y el que ella sentía que justificaba toda su obra y el que más le gustaba. Se podría hablar de esta poesía como una poesía infinitesimal, subatómica, un rompecabezas lingüístico. Podríamos hacer notar la música del silencio de esta noche, el principio de este poema, que empieza con la noche, que podríamos decir un poquito más, diciendo que es una noche órfica, o sea, una noche luminosa. Y bueno, y con esta oscuridad que pretende ser luminosa, quiero terminar esta recomendación recomendando la edición de Serapis, una editorial rosarina, que no solo tiene este título, sino también tiene Las Soledades. Es una colección de poesía barroca, Las Soledades de Góngora, en los cuales tiene comentarios de García Salcedo Coronel, o sea, comentarios de un contemporáneo de Góngora. Esta edición también cuenta con, al final, un facsimilar y este es otro libro de esa colección, que es
Sigüenza, Carlos de Sigüenza y Góngora, que es un poeta barroco mexicano, amigo de Sor Juana. De este poema, del poema Primero Sueño de Sor Juana, un contemporáneo decía que solo entendía los artículos. Así que, bueno, eso es todo. Espero hacer más recomendaciones de este tipo, más cortas. Así que, bueno, muchas gracias por la atención.